Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. Ahora damos paso al siguiente panel que aborda un tema de gran relevancia para nuestro país en el momento actual. TEMEC y sostenibilidad, desafíos y oportunidades para México. Para ello, tengo el honor de contar con dos destacadas voces. Ana Paula Ordorica, periodista y analista titular del podcast Brújula, quien guiará la conversación con Antonio Ortiz Mena, especialista en geopolítica, comercio internacional e inversión extranjera, profesor en nuestra universidad hermana por ser Universidad Jesuita, la Universidad de Georgetown y presidente de AOM Advisors. Bienvenida Ana Paula, bienvenido Antonio. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Y qué tal, Antonio, Toño? Un gusto poder platicar contigo de este tema que lo sabes como pocas personas. Gracias, Ana Paula. Creo que hacemos buena combinación, ya dirán los que vean este podcast. Claro que sí. Bueno, yo primero quisiera preguntarte si nos puedes dar un breve contexto de en qué estamos con el TEMEC. Yo he escuchado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciar que ya comenzaron las negociaciones varias veces. Entiendo que son consultas, pero más o menos en qué estamos. Mira, Ana Paula, ahorita estamos en el inicio de negociaciones para la revisión del TEMEC. Un gran debate era si era revisión o renegociación. Estamos ante la revisión, pero la revisión conlleva negociaciones porque va a haber una evaluación y se va a decidir qué cosas se ajustan, qué cosas se quedan. Hoy estamos ante el inicio de esas negociaciones para la revisión que deben concluir aproximadamente a inicios de julio de este año. Lo que sucede es que México y Estados Unidos, de hecho, han estado negociando pues prácticamente un año, porque Estados Unidos nos impone barreras arancelarias, México se queja, Estados Unidos dice que México no está cumpliendo con unas cosas del TEMEC, entonces llevamos como un año ya dialogando y hoy arrancan, me parece que fue hoy mismo que estuvieron en Washington el secretario Ebrard y el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, hoy mismo, digo, no sé cuándo se transmita, 18 de marzo, un día que nos acordamos los mexicanos. Entonces, hoy estamos ante el inicio formal de la revisión del TEMEC. Y ahora llega esta revisión después de un proceso pues muy tormentoso, digamos, para el comercio global, desde aquel 2 de abril, cuando Donald Trump anuncia el Día de la Liberación, acompañado de todos estos aranceles. En ese sentido, él utiliza la AIPA, la Ley de Poderes de Emergencia, para poder imponer estos aranceles. Y como bien sabemos, la Suprema Corte ya dijo esto es ilegal, no lo pueden, el presidente se extralimitó en sus atribuciones, el poner aranceles es una atribución del Congreso y si el Congreso nunca formalmente le cedió esa atribución al presidente, entonces este se extralimitó. ¿Qué significa eso para el contexto del TEMEC? Significa varias cosas. Número uno, que todavía hay pesos y contrapesos en Estados Unidos. Hasta ahora el Poder Judicial había tenido un perfil relativamente bajo en estos temas y el Congreso, que está dominado por los republicanos, Senado y Cámara de Representantes, en esto es experta Ana Paula, ella nos podrá comentar de ese tema. Ni el Senado ni la Cámara de Representantes representaba un contrapeso significativo y diría yo, tampoco muchos grupos de interés y empresarios en Estados Unidos. Yo creo que muchos estaban temerosos de que se molestara el presidente de Estados Unidos, de que los criticara públicamente, etcétera. Entonces, digamos, ni agrupaciones empresariales hacían un contrapeso fuerte y efectivo, era muy cauteloso, ni el Poder Legislativo, el Congreso,
ni el Poder Judicial. Entonces, para mí es importante ver este primer contrapeso en cuanto a cómo estamos viendo Estados Unidos. Puntualmente, lo que significa es que la Suprema Corte le quitó, si me permiten esta expresión, una herramienta a Trump de una caja que tiene muchas herramientas. Entonces, esta herramienta ya no la puede usar. Como yo no la puedo usar, de manera inmediata sacó otra herramienta. Esta herramienta se llama la sección 122. Bajo la sección 122, Estados Unidos puede poner restricciones comerciales, en particular aranceles, hasta por un máximo del 15% y un máximo de 150 días. Y esto no lo puede hacer país por país como lo hacía con la YEPA, Ana Paula. Es decir, la YEPA era precioso desde el punto de vista de la administración estadounidense porque la subía y la bajaba como le daba la gana y se la aplicaba a quien le daba la gana. Hoy sacó una herramienta que la tiene que aplicar parejo a todos y con el mismo nivel y aparte fecha de caducidad. Entonces, ahorita que iniciamos esta revisión, estamos ante esa situación y hablaré de una ley más que se llama la sección 301. Esta ley de Estados Unidos le permite a Estados Unidos imponer aranceles o cuotas, volúmenes más máximos que otros países le pueden exportar, si Estados Unidos considera que hay prácticas comerciales desleales y algún otro tipo de discriminación. En días pasados, Estados Unidos sacó 2 listas bajo la sección 301. Esto va a parecer sopa de letras, pero prometo que lo van a entender cuando platicamos, Ana No, Paula. y creo que es importante porque yo escucho, Toño, que mucha gente experta como tú habla de AIPA, de la 301, la 302, la 232, y no se explican, no se dan los detalles de qué significa cada una de estas. Yo creo que es importante y por eso te lo pregunto, que nos aclares, y me encanta esta metáfora que haces de una caja de herramientas. Y entonces, AIPA ya la sacó Trump, esa no funciona, pero hay más y son estas que nos están. Correcto. Sí, entonces, hablemos de las herramientas y luego jugamos con ellas, si quieres. Exacto. Entonces, a ver quiénes son las herramientas. Entonces, la AYEPA, que le encantaba a Donald Trump, la herramienta favorita, se la quitaron. Tiene otra que es la sección 232, que es la que yo les decía, que está utilizando y se puede utilizar cuando Estados Unidos tiene un problema de balanza de pagos de sus cuentas internacionales, tanto de flujos de capital como flujos de bienes y servicios. El problema es que nadie ha mostrado que Estados Unidos tiene problema de balanza de pagos. El Tesoro de Estados Unidos no lo ha dicho, el Fondo Monetario Internacional no lo ha dicho. Entonces, Estados Unidos está argumentando problema de balanza de pagos para usar esta otra herramienta que es la sección 122. No tiene tales problemas y además esta es una herramienta que caduca y la tiene que usar parejo. Entonces, no les gusta, yo lo veo como una medida temporal. Además de la 122, tiene la sección 301. Esta sección, como comentaba, está destinada a imponer o aranceles o cuotas o una combinación de las dos cuando Estados Unidos considera que hay prácticas comerciales desleales, exportaciones con dumping, exportaciones con subsidios, que se abusan de los derechos laborales, etcétera. A diferencia de la YEPA y de la 122, la sección 301 sí requiere cierto procedimiento de investigación. O sea, se tiene que haber una investigación. Estados Unidos inicia la investigación, sigue su curso y pues después determina si hay o no prácticas comerciales desleales. Por lo general, las partes afectadas tienen derecho de audiencia, pero al final del día, en mi experiencia de más de 30 años en este negocio, es que los procedimientos pueden ser muy técnicos, pero las decisiones pueden ser muy políticas. Es decir, sí hay un margen de maniobra para utilizar la sección 301 como otra herramienta para amagar a países. Y esta sí es, no es necesariamente país por país,
sino algunas industrias en particular de cada país. Y México, lamentablemente, salió en dos listas recientes. La primera lista tiene que ver con prácticas laborales y trabajo no bien remunerado o incluso trabajo de esclavos. Estados Unidos no estaría acusando a México de eso, sino estaría buscando presionar a México para que México no importe bienes que hayan sido producidos bajo estas condiciones. En esta lista están 60 países. Wow, ok, ok. Entonces dices, está la 301, la 122 y creo que falta la 232, que entiendo que es la Sí, del acero y el aluminio, ¿no? correcto, pero se pone muy interesante porque hay dos 301. Hay Ah, una lista de la 301 que es para temas laborales y hay otra lista de la 301, las dos salieron hace un par de días, sobre capacidad en la producción en la industria manufacturera, separado de la lista del tema laboral. Este ujú. tema de la sobreproducción de la industria manufacturera lleva a Estados Unidos a decir, si tienes tú una sobreproducción, es posible que tú vendas algunos bienes a precios artificialmente bajos, a lo mejor abajo de tu costo, y eso es competencia desleal. Interesante, Ana Paula, aparece la Unión Europea, aparece México y aquí ya no aparece Canadá. Yo no sé por qué. Si Canadá ha sido el luchador rudo, México ha sido el técnico más acomodaticio, pero entonces están la 301 laboral y la 301 de sobrecapacidad en la industria manufacturera. Ok, ok. Muy Ahora bien. sí, a la 232. A ver. La sección 232 es una ley estadounidense que le permite imponer tanto aranceles como cuotas sobre diversas industrias que Estados Unidos considera son esenciales para su seguridad nacional y están siendo amenazadas por exportaciones de otros países. Vale la pena hacer aquí un paréntesis, Ana Paula. Esta ley es de 1962. ¿Por qué esto es relevante? Estamos hablando de la época de la crisis de los misiles en Cuba. Ujú. Estamos hablando de un momento muy álgido de la Guerra Fría. Entonces, esta ley, la sección 232, se pasó en épocas del presidente Kennedy pensando en la competencia con la Unión Soviética. El Y ahora, contexto es radicalmente distinto. Yo no veo cómo Canadá y México y muchos otros países sean una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus exportaciones de acero y aluminio. Son dos productos a los que les pegan. Este es un instrumento que se ha utilizado mucho, en el cual Estados Unidos tiene mucha discreción y que es bastante difícil de revertir, Ana Paula. Es decir, es difícil que ciertos países, industrias, logren que se reduzcan o que se quiten estos aranceles. México lleva pues, más de un año buscando esto a otros países, hasta ahora sin éxito. Y hay otras herramientas de las cuales ahorita no hablaré, pero el punto es que el arsenal que tiene Estados Unidos es muy grande y las decisiones las toma en base a consideraciones políticas y económicas internas, sí. sin hacer debido caso de sus compromisos internacionales en la Organización Mundial del Comercio o en nuestro caso del TEMEC. Hay quien dice que todas estas medidas, si bien pueden estar acordes con la ley interna de Estados Unidos, están violando sus compromisos internacionales, Ana Paula. Ahora, Toño, ¿qué retos ves para México al momento de negociar? Yo tengo que confesarte que me compré este libro pensando en si se lo recomiendo a Marcelo Ebrard, que se llama Bargaining with the Devil. ¿Cuándo Sí, negociar y cuándo pelear? De Robert Nukin, que sí. es un experto en temas de negociación, y en donde pues no siempre se puede negociar igual, depende quién está sentado del otro lado de la mesa. Ahora está sentado Donald Trump, entonces, ¿qué retos tiene México? Mira, México tiene varios retos.
El primero de ellos es que Trump está sentado del otro lado de la mesa y la toma de decisiones en Estados Unidos está muy centralizada. Sí, Es un tanto impredecible, no siempre obedece a cálculos lógicos, ni del lado de la economía, ni del lado de seguridad nacional. Si uno piensa en costo-beneficio para el propio Estados Unidos, muchas veces lo que busca o lo que propone desde una óptica, digamos, puramente fría, racional de costo-beneficio, el mundo en Excel, no tendría sentido. Entonces es meta o suprarracional, siendo diplomático, ujú, impredecible, toma de decisiones muy concentrada y relacionado con esto último, pues quizá menos contrapesos dentro del poder ejecutivo. Cuando se negoció el Telecán y cuando se renegoció el Telecán hace 6 años, había un proceso bastante deliberado de coordinación entre distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pensaba el Departamento de Energía, el Environmental Protection Administration? Aquí les interesa el tema ambiental. El Departamento de Estado, no era solamente el de Comercio, el Tesoro, etcétera. Hoy en día los procesos de consulta entre las dependencias son mucho más casuísticos, ad hoc, menos sistemáticos, y esto te genera dos problemas. En cuanto al proceso, es más difícil para México intervenir en el proceso, lo cual es totalmente legal y legítimo, pero también en cuanto al resultado. O sea, no te sirve de mucho interactuar con estas dependencias, aunque lo tienes que hacer, y a la vez, como tienen menos peso que en otras ocasiones, es más difícil vislumbrar los puntos de reserva de Estados Unidos. En tu libro, eso se debe llamar BATNA, Best Alternative to a sí, 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 Negotiated sí. Agreement, ¿no? O sea, es importante conocer el BATNA del otro, porque sabes hasta dónde lo puedes empujar, pero como están estos elementos, yo creo que es difícil conocer ese famoso BATNA, Ana Paula. Totalmente. Ahora, bueno, yo diría que ese es un reto enorme, el que esté del otro lado de la mesa Trump. Pero, ¿qué me dices de otros retos importantes? Por ejemplo, que cumplamos con reglas de origen, que cumplamos con infraestructura adecuada en México, sobre todo en temas de energía, acceso al agua, todo eso. ¿Qué nos puedes comentar, Toño? Mira, hay retos, y yo los simplificaría, Ana Paula, de dos tipos. Retos sobre temas que son del interés de Estados Unidos y son del interés de México y no hemos querido cumplir o no hemos podido cumplir. Ese es como el primer grupo. El Ujú. segundo grupo de temas son del interés de Estados Unidos y con los cuales nosotros no queremos cumplir, ¿no? Entonces hay dos universos. Dentro del primer universo están muchas barreras no arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Son barreras para el comercio y la inversión de Estados Unidos en México, pero que no tienen que ver con aranceles, sino, por ejemplo, con procedimientos regulatorios. Que la COFEPRIS autorice un medicamento o un nuevo dispositivo médico, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice cierto tipo de servicios financieros, que las nuevas autoridades en materia de regulación energética emitan resoluciones de manera oportuna y apegadas a ciencia y apegadas a derecho. Temas de cumplimiento de propiedad intelectual, ¿no? Todo el tema de la piratería, por ejemplo. Entonces, yo creo que a nosotros nos conviene cumplir con todo esto, mucho de lo cual está en el TEMEC, mucho de lo cual pide Estados Unidos porque nos ayudaría a traer inversión y a generar empleos, ¿no? De alguna manera, yo creo que esta presión externa a lo mejor nos ayudaría a concentrarnos, a hacer mejor la tarea, y si hay grupos de interés que están bloqueando cosas que le convienen, perdón, al país en su conjunto, pues que esta presión ayude a destrabar estos nudos
políticos, ¿no? Entonces, digamos, es un tipo de retos. Otro tipo de retos tendría que ver con cosas que a Estados Unidos le gustaría ver y que yo creo que no le convienen a México. Ok. En la negociación pasada, Estados Unidos quería que hubiera restricciones a las exportaciones de México en función del saldo de la balanza comercial, ¿no? Es decir, te voy a poner aranceles estacionales. Cuando mis agricultores de Florida, que son un lobby muy, muy poderoso, y ahora hay muchas personas de Florida en la Casa Blanca y en Departamento de Estado, Sí. cuando es por uso en tomates, pues tú no me envíes. Oye, ¿cómo no? No, te voy a poner aranceles estacionales, ¿no? Y cuando yo no los esté produciendo, te voy a dejar que tú me los exportes. Eso genera mucha incertidumbre, genera ineficiencia y se presta a muchas arbitrariedades. El presidente Trump está, yo diría, tiene una fijación con el saldo de la balanza comercial, es decir, importaciones menos exportaciones. El mayor déficit comercial de Estados Unidos lo tiene con China. El segundo mayor lo tiene con México. O sea, con Canadá está casi tablas para utilizar una expresión coloquial. Entonces, el saldo de la balanza comercial es un problema político más que económico, y dado el gran superávit que tiene México, yo creo que México va a enfrentar retos de que Estados Unidos va a tratar de imponer o aranceles o cuotas en función del saldo de la balanza comercial, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cosas que Estados Unidos quisiera y que nosotros no queremos, Ana Paula. Claro, no, se me hace, pues ahora sí que muy nítido cómo lo pones, Toño, pero y si agregamos ahí temas de regla de origen, por ejemplo, todo lo que ya nos mencionabas, esta parte de agricultura y estacionalidad, pero reglas de origen y energía me llama la Sí, atención. Ujú, cómo no, si es un universo de temas y encantado de ir uno por uno. ujú. Empecemos desde el principio. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen establecen los requisitos que deben cumplir los bienes o servicios para poder moverse en la zona de libre comercio, en este caso América del Norte, con arancel cero. Para seguir el ejemplo que ponías, con el Telecán se requería un 62.5% de valor agregado regional, México, Estados Unidos y Canadá, para que los autos y autopartes producidos en la región se muevan con arancel cero, con las preferencias. ¿Qué es lo que se trata de evitar? Por ejemplo, que un auto que esté totalmente producido en Corea se exporte a México y de México a Estados Unidos sin un valor agregado y diga, como hay un TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, lo voy a exportar de México a EU con arancel cero porque Estados Unidos, por poner ejemplo, me cobra un arancel del 10%. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de los beneficios de un tratado de libre comercio le llegue a los socios de libre comercio, y si hay otros países que quieren participar, que tengan que invertir en la región, transformar un producto en la región de manera suficiente para cumplir con la regla de origen, ¿no? Esta es la explicación más sencilla que Sí. puedo. Del 62.5% en el Telecán, esta regla subió al 75%. Y el Digamos problema, que del Temec original, más bien del Telecán al Temec subió así de correcto, 62 a correcto. 75, o sea, la pusieron más Telecán, complicada que sí, México o Canadá, bueno, o Estados Unidos cumplan con la regla de origen. así es, subió del 62.5% al 75%. Pero no solo eso, cambió lo que tú puedes contabilizar hacia ese 75%. Entonces, por ejemplo, parte de la producción de auto y autoparte solo se puede hacer en fábricas que pagan un mínimo de $16 por hora. Ujú, Eso significa que parte de la producción tendrá que ser solo en Canadá y Estados Unidos, no en México, ¿no? claro. O sea que ya te está poniendo una restricción. Eh,
El acero y aluminio tiene que ser de la región. ¿Cómo cuentas tú, Ana Paula, una autoparte si tiene partes de México, Estados Unidos y Canadá? En teoría no debiera haber problema. Lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos le quiere otorgar preferencia de arancélo al contenido estadounidense de las autopartes, aunque tengan contenido de Canadá y de México. Hace más de 2 años hubo un Así para panel. los demás, ¿no? Así es. Hace más de 2 años hubo un panel del TEMEC y los árbitros del panel encontraron que Estados Unidos estaba interpretando la regla de origen del TEMEC de una manera errónea y la interpretación que hacía Estados Unidos estaba forzando a las empresas a invertir en Estados Unidos. Entonces tenemos aquí, Ana Paula, un tema no solo del nivel de la regla de origen, sino de la complejidad de la regla de origen y del cumplimiento, en este caso, incumplimiento por parte de Estados Unidos. De hecho, había empresas de la industria automotriz que podían cumplir con la regla de origen. Sin embargo, es administrativamente complejo y costoso cumplir con ella y mostrar que la estás cumpliendo. Y si tú de repente tienes un problema en la cadena de valor y tienes que comprar un insumo de otro lugar porque el local no lo tienes, eso te puede hacer que ya no cumplas. Entonces, lo que hacían muchas empresas era lo siguiente, Ana Paula, decían, yo tengo arancel cero si cumplo la regla de origen TEMEC para autos y autopartes. Si no cumplo con la regla de origen, pago 2.5%. Porque el 2.5% es el arancel que Estados Unidos le cobraba a todos los miembros de la OMC para autos y autopartes. Entonces ya, yo pago 2.5% y ya no me estés tú supervisando y yo tengo más flexibilidad con el manejo de mi cadena de valor. Ese 2.5% se quitó de tajo con los aranceles IEPA, de los que hablábamos al inicio. Sí. Ahorita están los aranceles parejos del 10%, o sea, no puedes tú utilizar ese beneficio y yo creo que va a seguir cierto tipo de barrera comercial a las exportaciones que no cumplan con la regla de origen del TEMEC. Entonces, las empresas que pueden cumplir, aunque les es costoso y engorroso, van a tener que moverse ahí. Pero ¿qué tal que las empresas por algún tema tecnológico o de material no pueden cumplir? Ahí va a haber un problema, Ana Paula. A ver, Toño, ¿y cómo ves entonces a México en este momento geopolítico tan complejo? A mí me llama mucho la atención que hemos escuchado durante pues, todo el sexenio pasado al expresidente Andrés Manuel López Obrador hablar de la autosuficiencia energética. Escuchamos, en Estados Unidos sabemos que después del embargo petrolero de los 70s, con la guerra de Yom Kippur, los gringos dicen, queremos tener autosuficiencia energética y la han logrado. Hoy son el principal productor de petróleo en el mundo. Pero aún así, siendo el principal productor de petróleo del mundo y teniendo autosuficiencia energética, cuando viene una disrupción global, como estamos viendo con la guerra en Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, esa disrupción les pega en su entorno nacional igual de fuerte que nos pega a todos los demás países. Entonces, mi punto de todo esto es que la globalización llegó para, de alguna manera, ayudar a que se formaran estas cadenas de suministro y tal, pero ahorita estamos viendo cómo estas disrupciones golpean a diestra y a siniestra. ¿Cómo nos agarra en México desde tu punto de vista y con el TEMEC que tenemos pues como una de las herramientas que nosotros tenemos en nuestra propia caja? Ana Paula, yo diría que curiosamente nos agarra bien parados. Y te voy a decir por qué. Empiezo en el tema de energía. Cuando la gente analiza el tema de energía, por lo general se fija en el costo, o sea, que sean energéticos a precio competitivo a nivel internacional, en la confiabilidad de la generación, transmisión y distribución, si estamos hablando
de energía eléctrica en la transición energética, aunque no esté de moda, tanto por políticas internas de empresas, como presiones de consumidores, como necesidad de tener diversos tipos de energía generando esa energía. La energía se mide así, y luego la parte de seguridad nacional. Y la parte de seguridad nacional, la mayoría de las veces se enfoca como seguridad energética, que no es lo mismo que autosuficiencia energética. Entonces, Sí, dentro de un enfoque de seguridad energética que contemple todas estas variables, América del Norte está en una situación envidiable porque es autosuficiente en energía, pero también de todas las fuentes de energía que puede utilizar. Solar con México, eólica en muchas regiones, hidro, nuclear, por supuesto, petróleo y gas. Piensa en Corea, tiene un problema energético. Piensa en Japón, tiene un problema energético. Piensa en Europa, depende del gas ruso. Entonces, desde un punto de vista energético, América del Norte está en una situación muy, muy favorable para para tener seguridad energética. ¿Qué se requiere para eso? Que la dotación de recursos que tenemos naturalmente se pueda aprovechar de manera racional, tanto para inversión como para comercio. Yo creo que para el caso de México, el mayor reto para aprovechar la revisión del TEMEC es energía. Nosotros podemos lograr la mejor revisión, arancel cero, que nos dejen de dar lata con todos los instrumentos 301, 232, 12, que nos dejen en paz. Si nosotros no tenemos suficiente energía para atraer la inversión que va a producir acá, entonces, ¿de qué nos sirve tener ese nuevo acuerdo renovado? Yo diría que a las empresas, pensando del lado México, ya es un reto de México. México negociando con México, no México con EU. Yo oigo, y seguramente tú también, Ana Paula, frecuentemente quejas sobre el crimen transnacional organizado, sí. sobre el tema del Estado de Derecho, ¿no? Y el tema de la energía. Yo me atrevería a decir, sin minimizar los dos primeros temas, sobre todo el tema de crimen organizado, porque mi familia, igual que muchas familias de México, han sido objetos de algún tema de inseguridad y criminal, o sea, no lo minimizo. Fríamente, para una empresa, si hay un tema de crimen organizado y medianamente lo puede manejar, esto le aumenta el costo de hacer negocios o Sí. cambia su logística. Si tiene un problema de cumplimiento de contratos o de incertidumbre regulatoria, si es una empresa muy grande, tarde o temprano consigue una solución o lo internaliza en costos que le puede pasar al consumidor, o tiene márgenes grandes, se puede estrechar y todavía puede hacer negocio. Si no tienes energía que sea limpia, y aquí se aceptan al gas, que tenga suministro confiable, o sea, nada de qué cosa paga con el apagón, o sea, nada de apagones, Ujú. y a precios competitivos, no vamos nosotros a poder atraer la inversión que debe llegar con las reglas de origen que debemos poder manejar, con la certidumbre que nos debe dar el TEMEC. Entonces, para mí quizás ese sea el tema central de todo. Bien, ¿y qué piensas de el nearshoring visto como oportunidad? Se habla muchísimo de eso, pero yo a veces pienso que es el invitado a la fiesta que no llega. Mira, ¿cómo te diré? No es mentira, pero se exagera, como dijera una clásica. Sí, yo creo que se sobrevendieron las expectativas y se pensaba que automáticamente iba a llegar mucha inversión a México. Yo te digo en donde México tiene ventajas comparativas, en donde sí debe salir ganón de esta turbulencia internacional.
En primer lugar, la debilidad de la Organización Mundial del Comercio y los nuevos acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con otros países. Esos acuerdos comerciales, digamos, no tienen la misma penetración legal que el TEMEC. El TEMEC se convierte en ley interna de Estados Unidos, lo que llaman Implementing Legislation. Son, no sé, más de 1000 páginas, no se lo recomiendo a nadie que lo lea, en fin, ¿no? Muy detalladas. Si tú ves los nuevos acuerdos de Estados Unidos con Guatemala o con El Salvador, son someros en cuanto a cobertura y también someros en cuanto a durabilidad. Entonces, en la medida en que México tenga no solo mejor acceso a Estados Unidos, sino mayor certidumbre de que se mantenga ese acceso privilegiado, eso va a hacer que muchos países quieran invertir en México, porque van a tener mayor incertidumbre mandando sus productos desde su país directo a Estados Unidos, ¿no? Esa es una ventaja. Una segunda ventaja que me parece interesante y de la cual se habla poco es la revolución de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar de manera importante la escala a la que se deben producir bienes que requieren grandes inversiones para que sean redituables, ¿no? Es decir, si hace 20 años tú requerías una fábrica automotriz que produjera cientos de miles de autos para bajar el costo marginal, y ya a partir del auto 150,000 ya empiezas a ganar dinero, ¿no? Y eso te obliga a tener pocas fábricas muy grandes para una distribución global. Tú hablas de la regionalización. Yo creo que con la inteligencia artificial puede bajar el nivel de escala que tú requieres para producir y todavía ser competitivo y tener ciertas ganancias. Yo creo que esto, o sea, no sé hacia dónde va la revolución de inteligencia artificial. Entiendo que en el último podcast hablaron de ese tema, no sé, pero yo creo que el tema de escala también le puede ayudar a México. Otro tema es no solo de que se complementa con Estados Unidos en energía, también en alimentos. Mismo debate que se daba el sexenio pasado. Autosuficiencia alimentaria o seguridad alimentaria. Yo creo que el enfoque realista y correcto debe ser seguridad alimentaria, no autosuficiencia alimentaria. Y México, Canadá y Estados Unidos tenemos seguridad alimentaria entre los tres de manera complementaria. México requiere granos y proteína animal que viene del norte, Estados Unidos requiere frutas, verduras, etcétera, ¿no? Entonces hay también una segunda complementariedad que a México le da muchas ventajas. Una ventaja más del lado de seguridad, que ahorita puede parecer una locura hablar de eso, tiene que ver con el tema de la migración. Estados Unidos ahorita tiene falta de trabajadores para la industria agrícola, y si Estados Unidos no tiene suficientes trabajadores para la industria agrícola, va a producir menos bienes agrícolas. Y eso le va a afectar en el tema de su seguridad alimentaria. Desde un punto de vista de seguridad y comercio, le convendría llegar a algún tipo de acuerdo. De hecho, yo leí que hace 1 o 2 días la administración Trump está viendo cómo facilitar el tránsito de trabajadores agrícolas de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuevo, esto le otorga a México una ventaja que otros no tienen. Un tema más con el que llevo yo ya un rato insistiendo, pero estoy como el Quijote, voy a seguir acá. ¿Dónde más podría llegar mucha inversión a México? Yo creo que en las industrias que pueden producir bienes de uso dual. Eso significa uso civil y uso militar. Piensa, por ejemplo, en aparatos de telecomunicaciones, los drones, ¿no? Sí, muchos componentes de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, electrónica, etcétera, ¿no? Muchos de esos bienes que ya se producen en México podían tener un uso dual. Para que un país pueda producir bienes de uso dual y venderlos a Estados Unidos, tiene que ser parte de un acuerdo. Este acuerdo se llama el arreglo de Wassenaar. Wassenaar es
ciudad en Holanda, cerca de La Haya, Ujú, SSA, como ujú. muchos nombres en holandés. Y yo creo que se ha aprovechado poco. Entonces, donde yo creo que hay una gran potencial para invertir y que México atraiga inversión es en la producción de bienes de uso dual. México tiene la facultad legal para hacerlo. Desde una perspectiva de seguridad, a Estados Unidos le conviene que un bien que es crítico para su seguridad nacional se esté produciendo cerca de Estados Unidos. Los países de Europa son miembros del arreglo de Wassenaar, pero estamos viendo ahorita toda la turbulencia que a nivel internacional para envíos, etcétera. Entonces, tendría más lógica que, por ejemplo, un componente electrónico de uso civil y militar que se produjera en México y en EU, porque aquí tampoco es tema de suma cero. Por seguridad, Ana Paula, tú requieres lo que llamo yo cadenas de valor redundantes o duplicadas. Ujú. Es un alto riesgo, un componente que absolutamente necesitas para, no sé, telecomunicaciones del ejército, solo se produzca en un lugar en Estados Unidos o en dos lugares. ¿Qué pasa si hay una pandemia o un ciberataque, etcétera? Necesitas una segunda fuente que no esté expuesta a los mismos riesgos. Y yo levanto la mano. Somos la segunda fuente. De nuevo, la ubicación geográfica y el que seamos parte de este arreglo nos da unas ventajas que creo que se pueden aprovechar, ¿no? Sí, aunque no piensas, Toño, que vender nuestra ubicación geográfica ya llega hasta cierto punto y lo que tenemos que a lo que tenemos que tirarle es a vender certidumbre en muchos ámbitos, en certidumbre en infraestructura energética, agua, carreteras, seguridad, Estado de Derecho, o sea, ya no quedarnos en que somos el país vecino, somos parte de Norteamérica, sino algo adicional. Correcto. Yo me enfocaba en la parte geográfica porque creo que es un distintivo que tiene Sí, México que otros no pueden copiar. no O pueden hasta mover el donde. mapa aunque quieran. Exacto. Las decisiones de inversión se toman en función de el riesgo que asumes y el retorno que recibes. La curva de riesgo-rendimiento. Exacto. Lo que está buscando México con Estados Unidos es reducir el nivel de incertidumbre y eso te mejora esta Baja el división, riesgo. esta Ujú. proporción y que venga la inversión acá. Sin embargo, se nos olvida que las empresas calculan eso para México y EU, TEMEC, pero también para México en México. Entonces, Sí, a mayor incertidumbre internacional, pues mayor oportunidad que tenemos nosotros para reducir nuestra incertidumbre nacional, porque otros países ya lo están haciendo. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace poco hubo un cambio de presidencia en Honduras. sí. El nuevo presidente está buscando simplificar radicalmente todos los trámites, reducir la incertidumbre para la inversión, independientemente de que lograron un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es decir, México tiene la ventaja de geografía, dotación de recursos y ciertos instrumentos legales, pero en los otros factores compite con Brasil, con Malasia, con Indonesia, con muchos países en el tema de riesgo sobre retorno dentro de cada país, ¿no? Y yo diría, esto es más experiencia de muchos años en este negocio, más que un análisis de Claude o de GPT, que al final del día va a ser más importante la certidumbre que otorgue México para la inversión acá de lo que eventualmente llegue a suceder con el TEMEC. Claro, 100% de acuerdo. O sea, lo que estás diciendo básicamente es que el trabajo lo tenemos que hacer mucho adentro de Así México. es, así es. Y pensando en el título de esta charla, Antonio, yo quisiera preguntarte por la dimensión ética y de sostenibilidad. Sí, te cuento que mi tesis de licenciatura fue sobre el Telecán y cómo el Telecán había hecho una brecha en México entre norte y sur, el norte que se integró a Estados Unidos y el sur que no lo hizo. Creo que eso llevó o sea, eso llevó a muchos problemas.
Y yo quisiera preguntar cómo podríamos asegurar la integración actual que pueda generar este bienestar para toda la región de Norteamérica y no solamente para unos cuantos, y disminuir pues la desigualdad. Sí, mira, el tema de desarrollo regional o desarrollo regional desigual es una realidad. En algún momento se criticó al Telecán por eso. Lo que yo argumentaba es que se requiere más Telecán en otras regiones, no menos. Exacto. Es decir, el centro y el norte prosperó y el sureste se quedó estancado, ¿no? ¿Qué se requiere para eso? Yo diría varias cosas. Algo esencial y obvio es infraestructura. Por si tú no tienes infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, para todos los servicios, no puedes impulsar esa zona. Es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Está desarrollada porque tiene infraestructura. ¿Cómo se puede romper este círculo vicioso? Yo creo que brindando gran certidumbre a la inversión nacional y extranjera para invertir en infraestructura. Yo sé que ahorita sobra capital, desde fondos soberanos de países del Golfo Pérsico, fondos soberanos de otros países, Noruega, ¿no? Que lo que les interesa son rendimientos modestos, pero seguros a mediano y largo plazo. ¿Qué mejor que un país que requiere tanta infraestructura reciba este tipo de inversión? Eso va mucho más allá del TEMEC. Yo creo que es posible, pero necesitamos brindar mucha mayor certidumbre para la inversión en activos físicos a mediano y largo plazo. Para mí eso debería ser uno de los, junto con energía, es una de las otras prioridades, Ana Paula. Muy bien, ¿no? Toño, yo creo que con esto podemos pensar en que has dado un muy buen panorama de dónde estamos parados en el TEMEC, qué podemos pensar en una visión optimista y una realista de lo que viene. Así es que ojalá que para los estudiantes que nos han estado viendo les haya parecido interesante. Me encanta cómo explicas estos temas complejos y la pasión que le metes a esta plática. Gracias, Toño. Con mucho gusto, saludos. Ana Paula y Antonio, muchas gracias. Nos han dado una guía muy útil para tener claros conceptos relevantes sobre el TEMEC en este momento clave. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.